Bastante antes de que comenzara la pandemia, cierto día, manteniendo una conversación con alguien con quien años después, allá por 2019, lanzaríamos un podcast juntos, mientras hablábamos de nuestro día a día en España, sobre seguidores, posicionarse y bueno, tantas otras cosas, me hizo ver que quizá no había tenido en cuenta la desventaja que significaba o podría significar en la repercusión, de un contenido o directamente al hacerse oír, el hecho de ser inmigrante, que no es algo que en mi caso salte a la vista, pero sí al oído. Por eso, hoy te quiero hablar del acento, mi acento. Caminando por la senda de la vida, un podcast en mi mente se unía y la bitácora mental se grababa con cada acorde en mi guitarra y la emoción que brillaba. Después de casi 20 años viviendo en España, y más precisamente en Cataluña, hay algo que todavía no tengo claro, y es si mi forma de hablar causa simpatía o rechazo. Descarto la opción de indiferencia porque esa reacción podría ser el resultado de estar absolutamente mimetizado con el lenguaje local, algo que nunca me consideré capaz de conseguir, sobre todo porque no hablamos ya de un acento español, sino de comunicarse en catalán. Un idioma que, por cierto, estudié en los primeros tiempos, fui un tiempo a clases, cuando llegué, evidentemente, por estas tierras, ¿no? Y que abandoné relativamente rápido, hay que decirlo, por cuestiones laborales. Confieso que viviendo en España desde el primer momento, mi intención fue integrarme en todo sentido, quedando comprendido también lo relativo al lenguaje, un tema no menor y que pronto descubrí sería tarea complicada, incluso rozando la utopía. Cambiar de costumbres, bueno, resultaba un tema que pasaba exclusivamente por la voluntad y por más arraigadas que uno trajera un montón de cuestiones y una forma de vida con la que había recorrido un camino ya de 40 años, la tarea se presentaba accesible e incluso hasta cómoda. Muy diferente pintaba el ser capaz de expresarse en el castellano de la zona y bastante peor en catalán. Al menos haciéndolo con el respeto que me impongo en este tipo de cuestiones. Así fue que, pronto me di cuenta de que convertirme en catalano parlante no era algo que me hiciera feliz, porque teniendo tantos puntos de contacto con el castellano, estaba haciéndome dudar de cosas que tenía perfectamente aprendidas, y eso me preocupaba. La cerveza con S en vez de Z, el móvil con B en vez de V, y tantas otras cuestiones estaban haciendo que cada vez escribiera peor mi castellano rioplatense de toda la vida y actualizado al de la península ibérica, aunque con ciertas licencias del hemisferio sur, como era de esperar. Y probablemente, aunque no atribuible a la leyenda de la crisis de los 40, la edad o la pereza disimulada en resistencia mental, no paraba de enviarme mensajes de alerta con titulares en rojo, donde quedaba claro que el riesgo de quedarme a medio camino entre el castellano y catalán, perdiendo facultades en el primero, iba a ser una realidad a muy corto plazo. Y eso me hizo pensar rápidamente en aquello de aprendiz de todo, oficial de nada. Y fue así que decidí que no malgastaría energías nadando contracorriente, que evidentemente bajaba con una fuerza superior a la que sentía como propia para hacerle frente. Y asumí entonces que, en mi caso, lo más inteligente era intentar conocer al máximo el catalán desde la propia calle, conseguir entenderlo perfectamente, ya fuera hablado o escrito, pero a la hora de expresarme, hacerlo de la única forma en la que me sentía capaz, la misma que había utilizado toda la vida, aunque, como decía antes, quizá con ciertos cambios adecuados a mi nueva residencia. Y así he transitado las casi 2 décadas que he visto pasar desde este hemisferio y que, sumadas a las de mi historia anterior,
pronto me convertirán en eso que llaman sexagenario, que en mi juventud era casi un desprecio hacia la experiencia y la vida de alguien con, digamos, cierto recorrido, y que hoy en este mundo de etiquetas, dependiendo de quién rotule y con qué intenciones sobre todo, igual puede ser un desgraciado que el más excéntrico de los mortales. En lo personal, me tiene sin cuidado la clasificación asignada por otros, ya que cada persona es un mundo y solo el individuo involucrado sabe de qué ha ido y sobre todo de qué va el suyo, qué gira a su alrededor y qué órbitas considera de interés recorrer en el tiempo que, le sea concedido para ese viaje vital. Pero intentando no divagar más de la cuenta y volviendo al principio, lo del acento y sus repercusiones no es un asunto intrascendente, es mucho más relevante de lo que parece, sobre todo porque la forma en que uno se comunica puede ser el detonante de muchas cuestiones. Situaciones en algún caso agradables, pero también otras muy desagradables, porque no nos engañemos. Estamos también en puerta de jardines como la discriminación, el racismo y cuestiones varias que evidentemente afectan a la vida de las personas y en muchos casos no precisamente de forma leve. En lo que a mí respecta, tengo que decir que nunca me he sentido discriminado o de alguna forma ninguneado viviendo en España, aunque debería decir Cataluña porque a pesar de que he viajado y conocido otras comunidades y varios pueblos y ciudades, mi residencia permanente siempre ha estado dentro de la provincia de Barcelona. Y decía que no me he sentido extranjero a pesar de ser consciente de mi condición de foráneo, porque quizá desde el aspecto personal, pasando por mis progenitores valenciano e italiana, pero sobre todo por mi respeto y disposición para ser siempre uno más allí donde me encuentre, seguramente me han hecho las cosas un poco más fáciles, ¿no?, que aquellos que pretenden vivir en un sitio como si estuvieran haciéndolo donde llegaron a este mundo o incluso según la cultura de sus padres y demás familiares. Pero eso no quita que uno no se haya encontrado a más de un energúmeno, que apelando a su condición de nativo e intentando defender lo indefendible, haya utilizado esa bajeza típica de quien echa mano de lo que sea para compensar el no estar a la altura en alguna situación. Pero más allá de eso, no tengo nada que decir. Uno es lo que es y lo importante es dar la mejor versión de sí mismo y no intentar ponerse un disfraz para interpretar algo que no es, porque considero que la autenticidad, la honestidad y el respeto son valores internacionales que suman allí donde los practiques sin importar dónde. Y hablando de practicar, pasan los años, pero a pesar de que utilizo algunas palabras en sustitución de otras que por estas tierras no se utilizan, aunque muchas veces están en el diccionario de la RAE y no precisamente como modismos del hemisferio sur. Igual no termino de sentirme cómodo con esta práctica a la hora de interactuar con la gente. Siento que no soy yo mismo y que no expreso el 100% de lo que quiero decir. Es una sensación rara y, no sé cómo explicarla, pero se me ocurre pensar en alguien de cierta edad que tiene conocimientos de inglés, pero que no le habían hecho falta hasta ahora, ¿no? O hasta determinado momento, pero que tras mudarse, la lengua de Shakespeare se convierte en su nueva realidad. Esa persona estaría acostumbrada a pensar en castellano y tiene que adaptarse utilizando las palabras del idioma local que significan o más se acercan a lo que quiere transmitir. El tema es que esa sustitución de palabras se puede hacer, pero para quien las pronuncia, en su interior el proceso de comunicación no se vive de la misma forma. El sentimiento es diferente. Y para dar una idea de a qué me refiero, esto ocurre mucho cuando ante una situación inesperada una persona lanza un improperio. En esa reacción inmediata y casi automática, el subconsciente nos traiciona y se espeta aquello que uno tiene arraigado en lo más profundo de su ser.
Esas palabras que sin lugar a duda expresan al 100% un sentimiento, una queja, una reacción de sorpresa, susto, insulto o lo que pudiera cuadrar, ¿verdad? Según el caso. Uno puede estar todo el día hablando y sustituyendo cosas de su lenguaje para hacer más fácil una conversación a los oídos del interlocutor que tenga, pero de ocurrir ese imprevisto, esa situación disparadora, es prácticamente un hecho de que la persona inmigrante se expresa de la forma y con el lenguaje con el que ha crecido, porque su yo profundo es lo que verdaderamente siente en ese momento, lo que dice en ese momento es la representación en sonidos de lo que está viviendo. Por eso apela a lo que tiene incorporado, que salta automáticamente. Dicen que el tiempo todo lo cura. Puede que así sea y que vaya transformando, ¿verdad?, las costumbres y rutinas de las personas hasta conseguir adaptarlas y fusionar esos dos lenguajes, haciendo que la nueva residencia sea la dominante a la hora de hablar o escribir. Pero supongo que eso también depende de infinidad de factores y el tiempo viviendo en un sitio afecta o incide de forma diferente a cada persona. Algunos rápidamente y casi sin darse cuenta comienzan a manifestarse incorporando inequívocamente un cierto tono, ritmo o canto típico de la zona geográfica en la que se encuentran. Pero también son una realidad aquellos individuos que incluso después de 50, 60 o 70 años, viviendo en otro ambiente con apenas algunos matices de diferencia, nunca consiguen hacer suya esa forma de expresarse. Y sin ir más lejos, lo he vivido con mi propio padre, que a punto de cumplir 98 años y habiendo salido de Catarroja, cuando tenía 25 más o menos, no ha perdido detalles puntuales que sin lugar a duda lo siguen identificando como un valenciano más. Y no es que no se lo haya propuesto, simplemente así se han dado las cosas. Caso totalmente opuesto, mi madre, que habiendo partido de Nápoles con menos edad que la de mi padre, desde mi niñez, si no me hubieran dicho que era italiana, no lo hubiera adivinado. En realidad pensaría en un origen también español porque ella no ha adquirido el vocabulario del que viene siendo su hogar desde prácticamente toda la vida y su castellano tiene bastantes tintes ibéricos, digamos, probablemente o sin probablemente influida por mi padre y los más de 60 y pico de años que llevan juntos. En resumen, que después de casi 20 años instalado en la madre patria, no me nace decir vale, porque desde niño he usado, muchísimas expresiones que para esos casos mi cerebro me exige pronunciar, y solo por mencionar alguna diré ok, perfecto, bien, sí, fenómeno, genial, buenísimo, comprendido, y una larga lista de palabras que además de, para mí, decir vale, o sea, significar vale, le otorgan cierto matiz de información al interlocutor, mostrándole mi grado de conformidad, resignación, aceptación, etc. Pero si acaso tuviera que quedarme con solo una respuesta equivalente a ese vale, en mi caso, ¿no?, y el de aquellos que nacimos en Uruguay, al menos hace ya unos cuantos años, sería TA, una abreviación de está, y que en 2 letras conjuga inequívocamente el estar asintiendo afirmativamente a lo que se nos dice. La verdad no recuerdo de dónde viene esto ni cuándo el acervo cultural uruguayo incorporó el archi utilizado ta, pero desde que tengo memoria se ha usado de 1000 formas y en las más variadas situaciones, algunas de ellas incluso famosas, como en la voz de Víctor Hugo Morales, que desde los años 70 yo escuchaba relatando fútbol y haciendo uso de esa muletilla. Recurso local que quizás se dio a conocer mundialmente allá por el 22 de junio de 1986, quizá antes, pero esta es una fecha importante, cuando desde su garganta puso voz al relato de lo que se conoce como el gol del siglo, durante el partido por el Mundial de México de ese año, en el que Argentina, en los pies de Diego Armando Maradona, convierte en gol una jugada frente a Inglaterra, y en la que Víctor Hugo al micrófono despliega todo su arte y verborragia, inmortalizando
entre otras cosas una variante del uso del ta, el ta. Pero volviendo al tema que nos ocupa y para ir redondeando un poco ya el asunto, mi problema, no es el vale, que no uso, pero tampoco sustituyo por el ta, tengo que decir. La cuestión es mucho más amplia y resulta en la incapacidad de adopción de cantidad de palabras y frases de uso y costumbre local que no soy capaz de decir, porque de hacerlo sería como estar actuando en una obra de teatro con capa y espada, al menos así me siento yo, y no quiero extenderme con estas cosas porque si acaso ya haré algún día un episodio en el que aborde palabras o incluso frases del día al día de la península y cómo serían en el Río de la Plata. Y quiero enfatizar en el hecho de que no es que me niegue por mantener un acento o defender algún tipo de origen, cultura o idea. Es que simplemente, al menos de momento, debo decir, sigo sin poder expresarme de una forma en la que perciba como que es algo más propio de la interpretación de un personaje, ¿no? Que de ser yo mismo. No es una resistencia gratuita, es una lucha por la autenticidad del sentimiento y la comunicación, porque de la misma forma que no le diría a alguien algo para engañarlo, tampoco puedo decir aquello que en mi mente no suena auténtico expresado en palabras. Y para cerrar, seguramente alguien podría pensar, pero bueno, entonces nunca vas a ser capaz de hablar otro idioma. Y pensando, por ejemplo, otra vez en el inglés que mencionaba antes, ahí lo veo diferente porque no hay puntos de contacto. La traducción es total y no de matices, con lo que, yo qué sé, a mí se me hace más fácil. No así con el catalán, que como decía al principio, no tardé mucho en darme cuenta de que entenderlo era una cosa, pero hablarlo decentemente según mi criterio de exigencia, tengo que decir, implicaba un nivel para el que no estaba preparado ni me consideraba tampoco capaz de conseguir. Por tanto, después de estos minutos que estoy ya hablando, que veo que se me está yendo un poco, vuelvo al principio y quizá con más tiempo aquí algo puede cambiar, yo qué sé, y finalmente sea capaz de quitarme esa especie de disfraz de actor con sensación de impostor cada vez que me veo forzado a expresarme de una forma que no refleja el 100% de lo que el subconsciente me dicta en primera instancia, pero de momento no lo consigo. Por eso estoy muchas veces entre dos aguas, con el permiso del maestro Paco de Lucía, utilizo aquí el título de su magnífica canción para referirme a esta situación en la que 10.000 kilómetros de distancia separan dos idiomas castellanos o dos castellanos, que es el mismo, ¿no? De la misma madre patria, pero que por el camino de los tiempos tuvieron vida propia. Y como decía, van casi 20 años y el tiempo sigue corriendo, mientras desde hace muchísimo tiempo, a la hora de ver una serie de TV o escuchar un podcast, me refiero evidentemente a lo personal, lo prefiero en español. Se me hace raro incluso escuchar algo en una película, una serie argentina, se me hace raro, ¿no? Incluso con mi propio acento, que hay poco material, pero algo hay. Y del mismo modo el de países de otras latitudes del continente americano, incluido el hemisferio norte. Mis oídos ya no están habituados, no sienten esa comunidad y placer al consumir un contenido en audio o video y que mi sentido del oído no lo identifique claramente con España. En fin, que no te robo más tiempo, pero analizando lo que acabo de decir, sobre todo lo último, creo que la persona que citaba al principio tenía razón al hacerme ver que no había reparado en un detalle quizá importante a la hora de grabar un podcast o bueno, en todo esto de las redes sociales. Sobre todo porque en mi caso no pretendo hablar o escribir para un público, digamos, de mis orígenes. Es más, Carlos Vitéz ha sido creado justamente hace 2 décadas como un seudónimo para usar en Internet y marcar claramente un antes y un después. 2 etapas bien diferenciadas e inconexas, exprofeso tengo que decir. Pero al menos en el terreno del lenguaje, esos 2/3 del camino recorrido, tengo que decir que siguen tirando todavía mucho en los escenarios de la mente.
Soy Carlos Vitéz y hasta aquí la entrega de hoy de Bitácora Mental. Gracias por tu tiempo y te espero la próxima.